Evangelio de Lucas, capítulo 18. Vamos a leer a partir del capítulo a partir del verso 9. Lucas 18, 9 en adelante. Dice la palabra de Dios. Estoy leyéndole la Nueva Traducción Viviente para los que tienen la otra versión de la Biblia. Dice: Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Muy buen hombre, ¿verdad? Aparentemente es un excelente cristiano. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Amén. Esta parábola, mis queridos hermanos, narra o ilustra o nos enseña lo que hay en el corazón del hombre. En todo corazón, mis hermanos, existe algo especial. En uno de ellos, de los que acabamos de leer, encontramos que autojustificación, ¿cierto? Soy muy bueno, no hay nadie como yo. Orgullo, altivez, soberbia, religiosidad. En el otro, ¿qué encontramos? Arrepentimiento, humillación, temor de Dios. Mis hermanos, fíjense que aquí encontramos 2 clases de hombres, pero también encontramos 2 clases de oraciones. Cada corazón, cada hombre de estos tenía su clase de oración. Y como reacción a estos 2 corazones, a cada uno el Señor pues le dio o le trajo su respuesta. Dice que uno de ellos descendió a su casa justificado, ¿cierto? O sea, perdonado, saldadas sus cuentas con el Señor, ¿verdad? Mientras dice que el otro no. Ahora, miremos quiénes eran estos 2 personajes, estos 2 actores. Dice que uno era fariseo. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos en aquel entonces? Eran una clase de personas dentro del pueblo judío, dentro de la sociedad de aquel entonces, con una buena posición social y con buenas posesiones, generalmente también económicas. Eran personas importantes, ilustradas, conocedores de la palabra de Dios. Ellos conocían la ley de Dios al derecho y al revés. Se ufanaban de saber mucho de Biblia, de ser buenos oradores, de ser buenas personas. Se ufanaban de ser superiores y más santos que los demás. Y por eso ellos miraban a los demás por encima del hombro, porque se creían superiores y más importantes que los demás, aunque eran personas importantes y respetables allí en la sociedad de aquel entonces. Pero eran precisamente, mis hermanos, paradójicamente, a los fariseos a los que el Señor Jesucristo más duro criticaba. Recibían la peor crítica de Jesús. Estos fariseos, ¿saben por qué? Porque ellos vivían una vida hipócrita. Ellos vivían una vida doble, una vida de religiosidad externa solamente,
De hecho, el mismo Señor Jesucristo en muchas oportunidades se refirió a ellos con palabras duras, ¿verdad? Generación de víboras, sepulcros blanqueados y un montón de otras cosas más. Estos fariseos, repito, se consideraban o se sentían perfectos, se creían superiores a los demás. Los fariseos, mis hermanos, esencialmente son hipócritas. Esencialmente son personas humildes y pacientes, pero por fuera, pero por dentro, en su corazón, mis hermanos, son insidiosos o engañosos y son malévolos. Los fariseos eran personas especialmente arrogantes y santurrones que a menudo presumían de mucha Biblia, de mucha doctrina, de mucho conocimiento. Pero ¿saben qué? Solamente para que fuesen o para seducir a las demás personas, para que les tuviesen respeto, para que les admirasen, para que les considerasen muy importantes y muy santos y muy especiales para Dios. Ellos, los fariseos de aquel entonces y los fariseos de hoy, se preocupan o se centran en el cumplimiento solo de reglas o rituales religiosos y externos, pero nunca en practicar la verdad, en practicar lo que Dios nos manda. Los fariseos solo buscan una falsa espiritualidad, pronunciando palabras de autoconocimiento, seduciendo y atrapando a las demás personas, pero repito, ellos nunca están dispuestos a aceptar la verdad. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, verso 5 dicen: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas, las calles y en las sinagogas, donde todos puedan verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Cuando la gente hace las cosas para que los vean, dice el Señor, no van a recibir nada de Dios. ¿Saben por qué? Porque ya recibieron, ¿qué? La admiración del público. Ya recibieron lo que estaban buscando. Mis hermanos, recuerden, los fariseos, exteriormente, usted va a ver personas muy correctas, personas santas, personas piadosas, pero por dentro, por dentro, mis hermanos, vamos a encontrar un corazón malo. El fariseo se preocupa por cuidar su fachada. Es decir, se preocupa por cuidar lo que los demás están viendo, lo que los demás pueden ver. Pero mis hermanos, es solamente hipocresía y es solamente falsedad. Todo es una farsa y una mentira. Es una forma de mostrarse al exterior como personas buenas, como personas santas y religiosas. ¿Para qué? Solamente para que los demás los vean, para que los demás los admiren. Cuando nadie los está mirando, mis hermanos, son otra cosa diferente a lo que muestran cuando están en público. Ruego a Dios, mis hermanos, ruego a Dios que ninguno de nosotros estemos en esta posición. Ruego a Dios que si estamos cayendo en estas actitudes, huyamos lo más pronto y lo más lejos posible con ayuda del Señor Jesucristo. Porque, mis hermanos, es tan fácil engañarnos a nosotros mismos, es tan fácil engañar a los demás con tal de fingir un falso cristianismo, porque es, repito, muy fácil aparentar una vida cristiana. Pero mis hermanos, ser lo que debemos ser ante los ojos de Dios es otra cosa muy diferente. El cristianismo al que nosotros debemos aspirar es el cristianismo al que Dios quiere ver. No es el cristianismo al que nosotros queremos mostrarle a la gente, al que queremos que los demás vean en nosotros. No, es el cristianismo al que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, el primer actor al que el Señor aquí presenta es el fariseo, es
solo apariencia. El otro actor que aquí se presenta es el publicano, el recolector de impuestos, el ministro de Hacienda, el que le sube la gasolina cada momentico. Es una persona, mis hermanos, muy impopular entre la gente. Y en aquel entonces, mis hermanos, ese recaudador de impuestos era aún mucho más impopular. ¿Saben por qué? Porque ese recaudador de impuestos era un ciudadano judío que trabajaba para sus opresores, en contra de su mismo pueblo. Y no solamente les cobraba sus impuestos, sino que les quitaba, les robaba más de lo que debían pagar para él quedarse con su dinero. Así que, mis hermanos, ese hombre, ese publicano, ese recaudador de impuestos, era considerado allí un verdadero traidor para su pueblo. Les robaba más de lo que les quitaba. Mis hermanos, miren, no había en aquella época, no había en aquella sociedad una persona, un hombre más despreciable por la gente que un cobrador de impuestos, que un publicano. Era lo peor que había allí para los judíos, un recaudador de impuestos. ¿Recuerdan a Mateo? Mateo, un recaudador de impuestos, ¿verdad? Un publicano, un ladrón, un sucio recaudador de impuestos. Pero ¿saben qué pasó? ¿Qué dijo Mateo cuando el Señor le llamó un día? Mateo capítulo 9, verso 9, miren. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Fíjense lo siguiente, mis hermanos. Mateo, un publicano, una de las escorias más grandes de la sociedad judía, un ladrón. ¿Saben qué hizo? Botó todo, dejó todo tirado, su dinero, su posición, su estrato, todo lo dejó botado por seguir al Señor Jesucristo, ¿verdad? Un verdadero arrepentimiento. ¿Qué contraste, mis hermanos? ¿Qué contraste con el joven rico? ¿Recuerdan? Un joven rico que se encontró con el Señor Jesucristo. Un hombre que se consideraba muy bueno. He cumplido los mandamientos, le dijo al Señor. No he robado, no he adulterado, no he fornicado. Doy mis diezmos, no he pecado. Y el Señor Jesucristo, dice la historia, que le dijo lo siguiente: joven, ¿estás dispuesto a dejar todas esas cosas materiales para seguirme? ¿Saben qué respondió este joven? Marcos 10, capítulo 22, verso 23. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Fíjense que algo, mis hermanos, no dice que sea imposible, ¿cierto? No dice que los ricos no puedan ser salvos. Dicen que es difícil para los ricos ser salvos. ¿Saben por qué? Porque los ricos, mis hermanos, los ricos generalmente convierten su dinero, sus bienes materiales en su Dios. Para ellos el dinero, las riquezas son su único Dios. Para ellos no hay tiempo para Dios. No hay tiempo para buscar de Dios porque según ellos, pues lo tienen todo. No necesitan de Dios. Por eso, mis hermanos, es tan falsa y tan perversa esa doctrina de la prosperidad que ha inundado hoy día muchísimas iglesias, muchos lugares, enseñando que Dios solo quiere que seamos ricos. Eso enseña la doctrina de la prosperidad. Dios quiere que todos seamos ricos y que la pobreza dice que es una maldición. Qué infelices. Mis hermanos, si eso fuera cierto, si la pobreza fuera una maldición,
Entonces los apóstoles del Señor Jesucristo estaban bajo maldición. Los primeros cristianos estaban bajo maldición. La iglesia primitiva estaba bajo maldición. Algunos de los profetas estaban bajo maldición. Si eso fuera cierto, mis hermanos, José y María, los padres terrenales de Jesús, estaban bajo maldición, porque la Biblia enseña que ellos eran pobres. Cuando fueron al templo a ofrecer el sacrificio, ¿qué llevaron? Dicen que una tortolita, una palomita, porque no tenían cómo llevar un cordero. ¿Cómo se les ocurre a estos farsantes enseñarle a la gente que si no tienen dinero, si no tienen riquezas, entonces están bajo maldición? Mis hermanos, el evangelio de la prosperidad, que también suele referirse como el evangelio de la sanidad y la prosperidad, el evangelio del éxito, el evangelio de decrételo y recíbalo, o el evangelio de la codicia, es una de las doctrinas de crecimiento más veloz. Más veloz. Se está multiplicando como ratas, como cucarachas en todos los lugares del mundo. Este evangelio se enfoca principalmente en las posesiones materiales, el bienestar físico, el éxito, la prosperidad, la buena ropa, la buena casa, el buen carro, el buen sueldo, el buen dinero, mis hermanos, los buenos negocios. De eso se trata esta doctrina falsa de la prosperidad. De hecho, sus promotores, sus exponentes afirman que los creyentes tienen el derecho de recibir salud, prosperidad, dinero, riquezas, y que solo con confesarlo, con decretarlo, entonces ya lo obtenemos como por arte de magia. Ahora, es verdad, mis hermanos, es verdad que la Biblia afirma que el Señor se interesa en su pueblo. El Señor se interesa en suplir nuestras necesidades. Pero este evangelio, mis hermanos, suele hacer de la búsqueda de las cosas materiales y el bienestar económico un fin en sí mismo. Y estos promotores siempre, usted los va a ver siempre aplicando las escrituras manipuladas y malinterpretadas para defender su posición de prosperidad, para defender su falso evangelio de la prosperidad. Mis hermanos, el cristianismo moderno está siendo rápidamente infectado por una enfermedad insidiosa o engañosa llamada evangelio de la prosperidad. Y en una forma descarada, solamente afirman: sirve al Señor y vuélvete rico. Pero desafortunadamente, los únicos que se vuelven ricos son sus promotores. Pregúntenle a las personas que acuden a esos lugares, pregúntenles cuántos de ellos han podido comprar un avión. ¿Cuántos? Porque solo, mis hermanos, solo es una mentira, solo es una farsa. Para estas personas, mis hermanos, no existe el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. No, para ellos no existe ese texto. Para ellos existe buscar primeramente las cosas materiales y su dinero, y el reino de Dios os será añadido. Ellos, mis hermanos, quieren hacernos creer que Dios está obligado. Pobrecito Dios, tiene que correr porque está obligado a devolvernos multiplicada la inversión de lo que nosotros hacemos para Él aquí en la tierra. Pero ellos, mis hermanos, están pasando por alto, están olvidando cosas importantes en la Biblia. Hubo personajes bíblicos a quien Dios multiplicó, a quien Dios prosperó, a quien Dios enriqueció. Y mis hermanos, no debido a esta doctrina, no debido a sus siembras de semilla de fe. Esta doctrina, mis hermanos, no es más que una distorsión, una burda distorsión de la promesa de Cristo de ofrecer, dice, una recompensa de 100 por 1 a quien esté dispuesto a dejarlo todo por el reino de Dios.
como quien dice, ellos enseñan, das un peso y recibes 100. Das 100 y recibes 1000. Das 1000 y recibes 10,000. Das una casa y recibes 100 casas entonces. O recibes una casa 100 veces superior al valor de la casa. Das un carro y recibes 100. O recibes un carro 100 veces más costoso. Das un avión y recibes un avión 100 veces mejor que el que tienes. Mis hermanos, como quien dice, este texto de Marcos 10:30 es el mejor negocio. Qué negocio tan tremendo, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, vemos esos lugares inundados de personas codiciosas y avaras, esperando que esto se haga realidad, que le den al 100 por uno. Y por eso reparten carros y joyas y cosas por ahí en algunos lugares. Qué mentira, qué ignorancia de la gente. Esto, mis hermanos, no es más que una mentira. Según ellos, la fuerza de la fe es la que activa las leyes espirituales y físicas. Como si Dios, mis hermanos, no fuese el soberano. Mis hermanos, la fe, aunque es importante, aunque debemos tener fe, pero mis hermanos, la fe no es Dios. La fe no es Dios. Dios es el soberano y Dios es el único que tiene el poder de cambiar las circunstancias. Nadie más. Según esta doctrina, mis hermanos, la fuerza de la fe hace que uno pueda tener aquello que confiesa con sus labios. Como quien dice, puedes tener lo que quieras. ¿Sabían eso? Puedes tener lo que quieras. Solo confiésalo con tus labios, decrétalo con tus labios. Y ahí está el BMW afuera. Ahí está el avión parqueado en el aeropuerto. Solo confiésalo, decrétalo y recíbalo. Mis hermanos, ¿estás en problemas económicos? Solo cambia lo que dices y tu vida económica va a cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Cambia lo que piensas, mis hermanos, y Dios estará obligado a cumplir satisfacer tus deseos. Así de sencillo. Mis hermanos, quiero recordarles que la palabra de Dios no es una promesa infalible para ser ricos. Eso no existe. Dios puede hacerlo, claro, si es su voluntad, pero no es una promesa infalible para ser rico. Es más, para ser ricos ni siquiera necesitas a Dios. ¿Te has dado cuenta? ¿Cuántos impíos están llenos de plata? No creen en Dios. No tienen ningún temor de Dios. Pero mis hermanos, el evangelio sí es una promesa infalible para ser salvos. No dice la Biblia que el evangelio sea poder de Dios para ser ricos, ¿verdad? Dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Mi amigo, el verdadero problema del hombre no es el dinero, no es la salud, no es el conocimiento. Si ese fuera el verdadero problema del hombre, Dios hubiese enviado a un banquero, hubiese enviado a un científico, a un sabio, hubiese enviado a un médico, ¿verdad? Porque ese no es el problema del hombre. El verdadero problema del hombre, mis hermanos, se llama pecado. Y por eso Dios envió a un Salvador. Porque necesitábamos ser salvos. Mis hermanos, ese Salvador no vino a este mundo, sufrió, sangró y murió para que usted tenga la mejor casa, el mejor carro, el mejor avión, el mejor sueldo. No, Jesús vino a este mundo, sufrió, sangró y murió para que pudiésemos ser salvos, para sacarnos de la oscuridad, de las tinieblas y llevarnos a la luz admirable de Dios. Ese es el propósito del evangelio, mis hermanos, no es hacernos ricos. Si quiere ser rico, trabaje, ponga negocios, ponga empresas. Pero no es para eso el evangelio. No es para eso la palabra de Dios, mi amigo.
Y aquí no estoy haciendo una apología a la pobreza o a la miseria, no. No se trata de eso. Como algunos, estos farsantes dicen, es que nosotros queremos ser pobres y miserables. No, no se trata de eso, mis hermanos. Simplemente estoy diciendo que el cristianismo no es sinónimo de riquezas. No es sinónimo de riquezas. Muchas veces escuchamos hablar de los propósitos de Dios, ¿cierto? Dios tiene un propósito para mi vida. Que se cumpla el propósito de Dios en mi vida, mis hermanos. Eso es verdad. Dios actúa con propósitos y siempre su propósito es para algo mayor. Siempre para algo mayor. Por ejemplo, el propósito de Dios para una persona puede ser mantenerla en escasez económica, en estrechez económica. ¿Para qué? Para un propósito mayor. ¿Cuál? El guardarnos de la codicia, de la avaricia, o el que nos alejemos de su presencia. Miren lo que Dios prometió a su pueblo aquí. Porque esto también es una promesa. Porque acostumbramos solamente a recitar las promesas bonitas, ¿cierto? Esos señores de la prosperidad solo mencionan las promesas bonitas. Pero las otras promesas no las mencionan, ¿verdad? También son promesas. Miren, Sofonías capítulo 3, verso 12. No está aquí porque voy a leerla en la versión Reina Valera. Dice, Sofonías 3:12, márquenla, anótenla, búsquenla. Sofonías 3:12, dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Ahí está. Un pueblo humilde y pobre, ¿saben para qué? Para que no se olviden de su Dios. Para que no se olviden de servirle, de seguirle. Porque repito, mis hermanos, las riquezas no son malas. No estoy hablando que sean malas, no. Pero por lo general, las riquezas alejan al hombre de Dios. Y si esto no les es suficiente, mis hermanos, Santiago capítulo 1, verso 9, que está ahí. Santiago 1:9 dice, los creyentes que son pobres están en maldición, ¿cierto? Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Amén. Grábenselo bien para cuando les digan allá, es que usted está bajo maldición. Hermanos, volviendo a nuestro tema central, encontramos a estos dos hombres orando en el templo, un fariseo y un publicano. Dos polos opuestos, ¿cierto? Dos polos opuestos. Por un lado, lo más refinado y encopetado de la sociedad judía. Por otro lado, lo más ruin y despreciable también de esa misma sociedad. Estos dos hombres eran, mis hermanos, tan diferentes que aún sus propias oraciones eran totalmente diferentes, contrastaban totalmente tanto como sus dos corazones. La oración del fariseo dice así, Lucas capítulo 18, verso 11 y 12, dice, el fariseo de pie, apartado de los demás, se creía diferente a los demás, no podía contaminarse, menos con el publicano que estaba atrás. Hizo la siguiente oración. Miren, en algunas versiones dicen, oraba consigo mismo. Dice, te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos que está allá atrás. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. ¿Qué encontramos aquí, mis hermanos? Un hombre perfecto, ¿cierto? En su exterior. Un hombre perfecto por fuera. Pero su corazón, mis hermanos, estaba por otro lado. No estaba confiando en Dios. Estaba confiando en su autojustificación. Estaba confiando, mis hermanos, en sí mismo, en sus propios méritos, en que era demasiado bueno. Tenía un corazón altivo, un corazón soberbio, un corazón arrogante. En algunas versiones textualmente dice que el fariseo estaba muy cerca del lugar santísimo.
como queriendo decir, él se consideraba muy digno de estar cerca de la presencia de Dios. Mientras el otro estaba atrás, el otro estaba aquí adelante, repito, cerca ahí de la presencia del Santísimo, porque él decía, no, pues yo soy muy bueno para estar cerca de la presencia de Dios. Dice que el fariseo hacía su propia oración, es decir, oraba consigo mismo. La pregunta es, ¿esa oración a dónde podría llegar? ¿A dónde llegaba? A su propio corazón. No pasaba de ahí porque estaba orando consigo mismo. Era todo el recorrido que esa oración podría hacer. Estaba hablando consigo mismo. ¿Sabe qué? Estaba elogiándose a él mismo, estaba alabándose, exaltándose a sí mismo por lo bueno que él se consideraba. ¿Qué decía, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Te doy gracias, Señor, porque no soy como aquella chismosa. Te doy gracias, Señor, porque no soy como aquel ladrón. Te doy gracias, Señor, porque no soy un mentiroso como ese que está allá. Yo soy demasiado bueno. Gracias, Señor, mis hermanos. Un hombre totalmente satisfecho consigo mismo, satisfecho con la clase de religión que él estaba practicando. Ahora, mis hermanos, cuidado con decir ustedes, gracias, Señor, porque no soy como este fariseo que está aquí en la Biblia. Porque mis hermanos, si pensamos eso, llegamos a ser peores que este fariseo que está aquí en la palabra de Dios. ¿Cuánto, mis hermanos, cuánto nos encanta compararnos con los demás, verdad? Nos encanta compararnos con otros. Ay, Señor, menos mal que conmigo fue muy fácil convertirme, pero quién sabe si podrás con el que está aquí al lado o con la que está ahí al lado. Eso está como difícil, ¿verdad? La pregunta, mis hermanos, es, ¿a qué entraron esos hombres al templo? ¿A qué viene uno al templo? ¿A qué? ¿No es acaso a adorar y alabar a Dios? ¿O acaso a alabarnos nosotros mismos? ¿Será que alguna vez, mis hermanos, hemos venido al templo para alabarnos a nosotros mismos? Para mirar quién no vino, quién llegó tarde. Menos mal que yo sí llegué temprano. Menos mal que yo sí vine hoy. Mis hermanos, venimos al templo es a adorar a Dios, ¿verdad? A alabar a Dios. No a mirar quién es más o menos pecador que cada uno de nosotros. Ese fariseo, mis hermanos, solo estaba pregonando, estaba pregonando su grandeza y su apariencia, en lugar de pregonar la grandeza y la pureza de Dios. Es lo que debía haber ido al templo. ¿Cuántas veces, mis hermanos, tal vez, repito, hemos venido a la iglesia a alabar? ¿Quiénes somos nosotros? Alabarnos a nosotros mismos en lugar de cantar esas alabanzas al Señor. Mis hermanos, somos nosotros los afortunados de tener a Dios y no es Dios el afortunado de tenernos a nosotros. Somos nosotros, mis hermanos, los bendecidos. ¿Ustedes se han dado cuenta a veces cómo la gente responde cuando les compartimos el Evangelio? ¿Yo de qué tengo que arrepentirme? No he robado, no he matado, no he adulterado. ¿De qué? Como quien dice, soy muy bueno, soy bueno así. No necesito de Dios, ¿para qué voy para allá? No necesito de Dios, así como estoy bien. Mis hermanos, podemos llegar a tal punto de sentirnos tan satisfechos con lo que somos, tan satisfechos con nuestro mediano cristianismo, que ahí estamos bien. Este fariseo no solo se creía que era demasiado bueno, sino que además estaba convencido de que sus prácticas religiosas, sus rituales estaban correctos, ¿cierto? Ayuno 2 veces a la semana, no peco, no adultero, no fornico, no robo. Mejor dicho, soy la excelencia. No necesito absolutamente nada más.
¿Será que a veces llegamos a actuar o a pensar al menos como este fariseo? Aquí estoy bien, no necesito esforzarme más, estoy bien. Si miramos nosotros, miren, tan peores que yo. Entonces, ¿qué me preocupa? Voy a la iglesia por ahí de vez en cuando no me da sueño, cuando no amanezco con gripa, cuando no amanece lloviendo, cuando no amanece haciendo frío. Si no, pues, de todos modos yo la escucho por internet, si no, ahí estoy pendiente. Ahí estoy bien, no hay problema. Mis hermanos, ¿sabe que nosotros acostumbramos? El hombre acostumbra a buscar con sus antenitas de chapulín personitas que estén un poquito peor que nosotros, porque eso como que nos hace sentir bien, ¿cierto? Pero eso sí está en la inmunda. Aquí, bueno, yo estoy bien, si no estoy bien. Y generalmente esas antenitas las apuntamos a personas a las cuales nosotros podemos vencer, ¿cierto? No buscamos una persona así súper piadosa porque no, ese de pronto me gana. Busquemos los que estén más flojitos para hacerme sentir bien, para alimentar nuestro ego. Mis amigos, si ustedes acostumbran a compararse con las personas, le invito a compararse con el que deben compararse. No se comparen con ningún hermanito. Compárense con el Señor Jesucristo. A Él es que nosotros debemos compararnos. ¿Saben para qué? Para ver realmente en qué condición estamos. Para que sepamos cuál es realmente nuestro nivel. Porque Él, mis hermanos, es la vara perfecta. Él es la vara perfecta en la cual nosotros debemos medirnos. Miren, cuando llegamos al verso 13 nos encontramos aquí con un gran contraste al escuchar aquí la oración del publicano. ¿Recuerdan quién era el publicano? El ruin, el despreciable, el ladrón, el malvado, el perverso, el que mandaban al infierno todos los días. Miren lo que este hombre dice. Lucas capítulo 18, verso 13 dice: en cambio el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Fíjense, mis hermanos, cómo este hombre dice que se encontraba lejos, atrás del lugar santísimo. ¿Saben por qué? Porque se consideraba indigno, se consideraba sucio delante del Señor. Se consideraba que no era digno de estar cerca de la presencia del Señor. Se consideraba un vil pecador. Este hombre solamente reconoció el peso de sus pecados y de su suciedad delante del Señor. Mis hermanos, la realidad del arrepentimiento siempre nos debe llevar, siempre nos debe llevar a reconocer la grandeza y la suciedad de nuestro pecado y reconocer la grandeza y la pureza de nuestro Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Mis hermanos, el primer paso en la vida cristiana es reconocer el profundo dolor que causamos en el corazón de Dios y el dolor que causa en nuestro corazón el ofender a un Dios bueno y santo. Esta fue la actitud de este sucio pecador publicano. Se sintió indigno de estar cerca de la presencia del Señor. Se sentía sucio de acercarse al Señor. Mi amigo, tenga esto presente. Dios no te debe nada. Dios no nos debe nada. Todo lo que Dios hace por cada uno de nosotros es por su gracia y por su misericordia. Dios no nos debe nada. ¿De cuándo acá Dios sale a debernos? Este publicano arrepentido dice que no podía levantar ni siquiera sus ojos al cielo. ¿Saben por qué? Porque tenía vergüenza. Le daba vergüenza de mirar a Dios por su pecado. ¿Usted se ha dado cuenta cuando a veces Dios nos coloca en nuestro corazón
el ir y pedirle perdón a alguien a quien ofendimos, a quien ofendemos, ¿qué hacemos? ¿Cierto que a veces nos cuesta mirarlo a los ojos? Porque nos da vergüenza, ¿cierto? Así estaba este hombre. Le daba vergüenza alzar sus ojos al cielo, porque sabía, porque reconocía que había ofendido a un Dios santo. ¿Cuánto, mis hermanos, desearíamos? ¿Cuánto desearíamos, mis hermanos, que Dios colocara en nosotros esa misma vergüenza de este publicano cuando pecamos, cuando ofendemos a Dios? Dice el texto que este hombre golpeaba el pecho como reconociendo exactamente de dónde venía, de dónde provenía su maldad, como reconociendo cuál era la fuente de su pecado. Ahora, el resultado de estas dos oraciones son igualmente antagónicos como sus dos corazones. Recordemos que cuando el Señor Jesús estaba enseñando esta parábola, la mayoría de los oyentes, ¿quiénes eran? Fariseos. Eran fariseos. Ahora, ustedes se imaginan esos fariseos cuando el Señor comenzó a explicarles lo que decía el fariseo. Soy muy bueno, ayuno 2 veces, no robo, no mato, no adultero, no cometo fornicación. ¿Ustedes se imaginan la cara de los fariseos? Ese es de los nuestros. Así somos nosotros los fariseos, así somos. Ahora imagínense cuando el Señor comenzó a hablarles del publicano. ¿Qué dirían? Uy, ¿cómo se le ocurre a ese malandrín entrar al templo sagrado de Dios? ¿Cómo se le ocurre profanar el templo de Dios, mis hermanos? Pero ¿saben qué? Al final de esta historia, todo dio un vuelco total. Y el resultado fue totalmente abrumador para estos fariseos. Y se vieron confrontados con el Señor Jesucristo. No en vano, mis hermanos, no en vano los fariseos odiaban a Jesús. No en vano toda su vida fueron dedicados a perseguir, a hacer caer a Jesús en algo. Porque el Señor les cantaba su tabla, ¿verdad? Miren, Lucas capítulo 18, verso 14. Imagínense ustedes estos fariseos al oír este veredicto. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Sorprendente, ¿verdad? Sorprendente este veredicto. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, Cristo vino a este mundo a salvar a los perdidos. Cristo vino a sanar a los enfermos, no a los sanos. Cristo vino a este mundo a buscar y a salvar la escoria de este mundo, lo peor de este mundo. Y por eso, mis hermanos, estos fariseos tuvieron que haberse visto confrontados de una manera tremenda, porque ellos esperaban obviamente un veredicto diferente. Mis hermanos, ruego a Dios, pido a Dios que nunca lleguemos a caer en esta clase de actitudes, en esta clase de religiosidades, de sentirnos mejor y superiores a los demás, de sentirnos más santos y más buenos que los demás. Porque todos, todos, mis hermanos, todos ofendemos a Dios en todo momento. Todos somos pecadores delante de Dios. Una cosa es que el Señor nos haya justificado y tenga misericordia y tenga paciencia con nosotros. Pero siempre estamos ofendiendo a Dios, ya sea de palabra, de pensamiento o de acción. Mis hermanos, Dios les bendiga. Les invito, por favor, para que nos pongamos de pie. Queremos terminar con un cántico, por favor, el grupo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te damos una vez más las gracias. Padre Santo, porque un día tú tuviste misericordia, tú tuviste piedad, Señor, de cada uno de nosotros. No tuviste en cuenta nuestro pecado, nuestra inmundicia, nuestra suciedad, sino que tú nos llamaste, nos sacaste, nos limpiaste, nos diste una identidad, nos hiciste tus hijos y tus hijas. Padre Santo, gracias. No tendremos nunca en la vida
cómo pagar lo que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Padre Santo, queremos pedirte perdón, Señor, porque tal vez muchas veces hemos actuado como este fariseo. Tal vez muchas veces queremos ver a las demás personas, a los demás hermanos por encima de nuestro hombro. Tal vez muchas veces nos hemos considerado mejores, más santos y perfectos. Y hemos despreciado, hemos menospreciado, subestimado al hermano. Padre Santo, ayúdanos a ser como este publicano. Reconocer, Señor, nuestro pecado delante de ti. Reconocer, Señor, que estamos sucios delante de ti. Sentir vergüenza porque hemos ofendido, hemos defraudado tu santo corazón, Señor. Padre Santo, ayúdanos a poder reconocer delante de ti nuestro pecado, a poder reconocer cuando me he equivocado, a poder reconocer cuando he actuado mal, cuando he hecho las cosas incorrectas, cuando no he hecho, Señor, lo que a ti te agrada. Padre Santo, ayúdanos. Ayúdanos, bendito Dios, cada día a ser más semejantes a ti, Señor. Ayúdanos cada día a parecernos más a ti. Permítenos, Señor, podernos comparar contigo, que eres la excelencia. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias porque tu misericordia, Señor, tu paciencia, Señor, son grandes para con cada uno de nosotros. Bendito Dios, recibe, Padre Santo, hoy toda nuestra gloria, toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, porque tú eres el único digno, el único digno. Padre Santo, bendito Dios, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.